¿Qué Genial, tal, tío. Álvaro? ¿Cómo estás? Pues estoy increíblemente bien y sobre todo increíblemente agradecido porque me hayas hecho un huequete aquí en tu pedazo de podcast, que de hecho he visto que estabas ya road to 1 millón de escuchas. Así que, tío, enhorabuena por todo y por el pedazo de curro que le metes, que, bueno, hemos hablado ya muchas veces y de hecho antes entre cámaras estábamos comentando que de hecho nos conocemos desde 2018, ¿no? Si mal no recuerdo. Así que, tío, Así es. enhorabuena por todo, porque estás aportando muchísimo a la comunidad y de verdad que es un placer poder compartir, pues eso, pues equipo con gente de tu talla. Así que muchas gracias, tío. Que va, sí, sí, más bien te decía de que, bueno, que en aquel entonces recordaba que te conocí por una clase en el centro de Power Explosive de David y de verdad que es una locura. Primero, lo rápido que pasa el tiempo y segundo, como en ese momento descubrí que esa pasión que tenía por la física desde el colegio, desde pequeño, se unía con la pasión que ahora tengo del mundo del fitness y cómo todo eso pues se transformaba en algo que ahora tú eres el experto en eso, el tema de biomecánica y sobre todo la parte de la técnica, que justamente para lo que te quise invitar el día de hoy, porque creo que es la base y en donde muchísima gente está fallando. Pero antes de meternos en materia, Álvaro, a mí me gusta siempre que el invitado sea el que se presente y quiero que seas tú quien nos cuente quién es Álvaro y qué es Trainology, porque está desde la cuenta de Trainology. Pues bueno, pues Álvaro es un chavalín que le gusta mucho lo que hace y que básicamente se dedica pues, a intentar aprender lo máximo posible de lo que le gusta en ese momento y transmitirlo pues, a aquel o aquella que esté dispuesta a escucharle. Entonces, bueno, pues en este caso me dio desde hace mucho tiempo pues, en enfocarme en todo el tema de la biomecánica, de la programación del entrenamiento, digamos que todo orientado a la fuerza, pero siempre lo vi de una forma, bajo mi punto de vista, bastante lógica, en el sentido de que si no cuidamos la técnica, que al final es lo que nos va a permitir pues, poder llevar hacia los músculos, hacia las estructuras articulares, tal y cual, todo eso, el estímulo que se supone que estamos programando en las barritas del Excel, pues si no cuidamos eso, realmente todo lo demás no vale nada. Entonces, pues me especialicé en ello. Y bueno, ya a día de hoy pues me dedico tanto a entrenar atletas como a formar a entrenadores y todo aquel, pues volvemos a lo mismo, que quiera saber un poquito más acerca de la biomecánica y tenemos un certificado súper chulo en el que hay un montón de personas apuntadas y que cada día pues, lo pasamos increíble ahí hablando de lo nuestro y somos todos unos frikis. Y Trainology, pues bueno, pues es el proyecto que respalda todo esto detrás, que nació hace 3 añitos y que, pues bueno, eso, digamos que toda la parte de biomecánica y de formación es una pequeña parte del proyecto y bueno, pues hacemos pues, entrenamientos online, ayudamos a gente ya directamente a poder conseguir su objetivo y también pues, material de entrenamiento, ropa deportiva, etcétera. Así que bueno, estoy súper contento porque la gente nos ha apoyado muchísimo desde el principio y gracias a ellos pues hoy puedo estar aquí con este letrero detrás. Te has montado un imperio prácticamente en torno a la biomecánica y es espectacular que de algo que pareciera ser algo tan pequeño haya dado para tanto y siga dando para tanto, ¿no? De que a día de hoy Sí, sí, estés es. viviendo de todo eso. Totalmente, es una suerte y me encuentro súper agradecido, aunque o sea, eso tampoco significa que no hayamos trabajado muchísimo por esto y han sido muchísimas, muchísimas horas y muchísimos años detrás de ello. Y bueno, podría no haber salido, pero gracias a Dios ha salido y estoy pues disfrutando de ello. Espectacular, Álvaro. Mira, para meternos en materia, Álvaro, yo, bueno, muchas veces aquí en el podcast y en el canal he hablado de las variables del entrenamiento, de los principios de entrenamiento. ¿Dónde tú ubicas la técnica? Porque claro, si uno se va de repente a la pirámide de Eric Helms, por allí en ninguna parte uno ve la técnica del entrenamiento. ¿Dónde se ubica la técnica dentro de todas esas variables y principios del entrenamiento? Pues mira, es bastante curioso porque, bueno, hace tiempo ya escribí un libro, lo que pasa que se ha retrasado un poquito el tema de imprimirlo y tal y cual, pero bueno, dentro de ese libro hay una pirámide que obviamente pues está hecha con la idea de pues, las famosas pirámides de Erigen que se hicieron y digamos que pues me permití el lujo de poder hacer mi propia pirámide, ¿no? Y en la base se encontraba la técnica, es decir, bajo mi punto de vista, la técnica es la base que cualquier persona tiene que tener por dos sencillas razones. Lo primero, para garantizarse que lo que está haciendo tiene sentido, es decir, tiene un objetivo. Y sobre todo lo segundo es para garantizarse que lo que está haciendo reduce, o sea, que lo que está haciendo tiene el menor riesgo de lesión posible. Porque al fin y al cabo, levantar cosas del suelo o levantar cosas lo puede hacer todo el mundo.
Pero se supone que nosotros como entrenadores o nosotros como atletas, o ya no solo atletas, sino porque atletas se nos viene mucho a la cabeza, pues una persona que se dedica única y exclusivamente a eso, ¿no? Gente que nos gusta pues ir al gimnasio, vernos bien, etcétera. Hombre, tenemos que levantar ese tipo de cosas. Entonces, todos podemos hacerlo, pero solo unos pocos pueden hacerlo bien, o por lo menos intentan hacerlo bien. Entonces, bajo mi punto de vista, si necesitas hacer algo, si quieres hacer algo, pues bueno, pues ya que te pones, vamos a intentar hacerlo bien. Entonces, por eso mismo es lo que considero que es la base del entrenamiento y que cualquier entrenador tiene que centrarse en formarse muchísimo a nivel de biomecánica, porque, como te comentaba antes, pues si no, todo lo que estará pensando, todo lo que estará programando, lo que estará hipotetizando que va a ocurrir dentro de un tiempo en base a la progresión de cargas, porque no sé qué, no sé cuántos, si no cuida la técnica, que es lo que realmente hace que el estímulo vaya donde queremos, pues se pierde, es humo. Es como jugar a ser un tarotista, ¿no? Que realmente no sabes lo que está ocurriendo de aquí a unas semanas, básicamente porque no estás cumpliendo con el principio que es hacer las cosas bien. Entonces, pues, bajo mi punto de vista sería la base de la pirámide y es ahí donde por lo menos yo lo ubico. Incluso con mayor prioridad que la que le da Eric Helms, que para él es la adherencia del entrenamiento. Sí, bueno, digamos que la adherencia yo la dejo un poquito entre comillas, fuera, es decir, o sea, me refiero, hablamos de la adherencia, se supone, pues bueno, que es no la capacidad de poder seguir un proceso, porque te motiva, porque cumple con sus expectativas, etcétera, etcétera. Pero una vez entendido eso, es decir, a nivel de programación del entrenamiento, a nivel de variables como volumen, frecuencia y tal y cual, yo ubico primero la técnica, porque se supone que al fin y al cabo, pues lo que estamos haciendo es utilizar los ejercicios que nosotros hemos seleccionado para nuestras características y a partir de ahí, pues lo primero tendría que ser la técnica y después pues ya la intensidad, el volumen, etcétera, más o menos un poquito en ese orden. Pero la adherencia obviamente tiene que ser un factor clave, salvo bajo mi punto de vista una sencilla razón o un contexto que sería pues una persona que es atleta y que se dedica única y exclusivamente a eso, que entonces en ese caso pues no te quedan más cojones que hacer lo que tienes que hacer y punto y final, ¿no? No, es que no me apetece porque fíjate, no, es que bajo mi contexto o mi motivación, pues ya, pero lo quieres, o sea, ¿vas a ir a por el resultado o no? Entonces una persona de alto rendimiento o que tenga un objetivo a nivel, entre comillas, numérico, pues yo que sea un powerlifter, da igual, cualquier disciplina, pues ahí igual tiene que dejar un poquito de lado la adherencia y hacer lo que se supone que tiene que hacer para alcanzar ese rendimiento. Pero para el 99,9% de los mortales, como podemos ser tú y yo, esto está un poco más fuerte, todo hay que decirlo, pues 100% tendremos que cumplir con el criterio de adherencia. Claro, ya tú estás dando por hecho de que la persona va a ir y va a entrenar. Allí es Eso donde es, cobra total importancia eso es. la técnica. Y hay algo tal, Álvaro, como una técnica perfecta para cada ejercicio. Negativo. Por una sencilla razón. Si nosotros analizamos cualquier ejercicio, por muy sencillo que sea, realmente cuando empiezas a abrir un poco tu mente y te vas más allá de lo que viene a ser un ejercicio predefinido, ¿no? Que muchas veces, pues yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, cuando estaba en el grado superior, que a mí lo que hicieron fue darme un listado de no sé cuántos miles de ejercicios y decirme, mira, pues para la espalda tienes este y este, ¿no? Entonces tú coges y dices, hostia, qué guapo, ¿no? Esto es súper sencillo. Yo cojo un cliente, le digo, venga, ¿qué quieres? Y me dice espalda. Y digo, mira, bueno, pues muy bien, pues yo qué sé, las indicaciones igual eran, bueno, pues coge entre 3 y 4 ejercicios, entonces tú te ibas a tu listado y decías, a ver, 3, entre 3 y 4, ¿no? O venga, este y este, y ya si querías y le dabas un poquito más de orden, decía, bueno, pues esto un poquito para el dorsal, esto un poquito para el trapecio, esto un poquito. Entonces te das cuenta de que realmente eso no tiene sentido, por una sencilla razón, porque lo que tú estás viendo es una hoja, pero detrás de esa hoja está el cliente y está el cliente con sus necesidades, con sus características, con sus palancas, con sus longitudes articulares, su movilidad, su estabilidad, sus lesiones, etc. Entonces, si todo eso fuera súper sencillo, pues al final cualquier persona podría ser entrenador. Y el problema es que pues ya hemos visto que no cualquier persona puede ser entrenador porque se necesita una formación muy grande. Entonces, siguiendo con tu pregunta, pues básicamente lo que tendríamos que intentar hacer sería ajustar lo máximo posible las características de cada persona a lo que se tendría que determinarse una técnica, digamos, correcta para sus características. Sí que es verdad que, pues bueno, creo que todos cuando vamos al gimnasio y vemos a una persona haciendo un ejercicio, por mucho que igual se pueda mejorar un poquito más, un poquito menos, pues entendemos si más o menos está haciendo bien las cosas, ¿no? Pues yo que sé, ves a alguien que está haciendo peso muerto y parece una tortuga, ¿no? Porque está flexionando la lumbar a nivel increíblemente grande, pues igual dices, oye, pues no es lo más indicado, ¿no? Que hay una ligera flexión en un momento indicado porque es un powerlifter y está levantando
un peso súper alto, pues bueno, pues igual puedes coger y decir, oye, pues hoy era el día como para poder hacer eso. Pero la mayor parte de las veces lo que tenemos digamos que estar es en una técnica en la cual el ratio de riesgo-beneficio sea obviamente a favor del beneficio, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, hay muchos ejemplos, como por ejemplo, pues yo qué sé, la profundidad en la sentadilla, ¿no? Bueno, normalmente se suele catalogar la sentadilla pues, como un ejercicio en el cual tenemos que bajar lo máximo posible, pero bueno, cada vez más empezamos a entender pues, que el rango de recorrido, que obviamente es un factor que afecta a la técnica, pues es algo más a individualizar, ¿no? Entonces, pues hay algunas personas que tienen que bajar hasta la paralela o que pueden llegar al famoso toca con los huevecillos en el suelo, pero luego hay otras personas que por cuestiones de movilidad, de estabilidad articular, pues no pueden y su sentadilla perfecta no va más allá que una media sentadilla, ¿no? Pero esto, por ejemplo, nos cuesta muchas veces verlo con otros ejercicios como, por ejemplo, el press de banca, ¿no? Al igual que en la sentadilla normal, bueno, ya empezamos un poquito más a determinar esa profundidad, en el press de banca realmente debería ocurrir lo mismo, porque si te das cuenta, las piernas, ¿no? Las extremidades inferiores y las superiores son muy parecidas. Al fin y al cabo tenemos pues una tibia y un peroné, que sería más o menos igual que el cúbito y el radio, una rodilla que es parecida al codo, tenemos después una cadera, que es una articulación muy parecida, prácticamente igual a nivel de tipo de articulación que el hombro, y luego un fémur y un húmero que son iguales. Entonces, ¿por qué tenemos, por ejemplo, en cuenta en las sentadillas ratios como el de la tibia y el fémur, y en el press de banca no tenemos en cuenta, por ejemplo, ratios como el del antebrazo y el húmero? Porque todo eso y de otras muchas cosas, pues depende de la cantidad de profundidad que puedes llegar tanto en una sentadilla como en un press de banca. La movilidad del tobillo, la movilidad de cadera, pues en este caso la movilidad del húmero, la movilidad de la columna torácica, todos esos son factores que, como ves, pues cada vez que vamos haciéndonos más preguntas, pues vamos escarbando un poquito más en todo el tema de la biomecánica y la técnica y empiezas a darte cuenta, y hay un momento incluso en el que te quedas diciendo, oye, que igual esto no es tan sencillo como yo pensaba, y hay muchas, digamos, muchas variables que afectan a ello. Entonces, aunque me he alargado un poquito, porque quería que se entendiera, no existe ningún tipo de técnica que sea la técnica perfecta, porque todos somos iguales, pero sí que existen criterios que se deberían de llevar a cabo en el 99,9% de las personas que entrenan un ejercicio. Y teniendo en cuenta eso, Álvaro, me viene la duda de qué tan fiable entonces es el compararse, que es lo que hace la mayoría de las personas, ¿no? Buscar un vídeo en YouTube de David de Power Explosive o del mismo Álvaro y compararse y comparar la técnica que tiene uno con esa técnica que uno está viendo de alguien más que no tiene tus mismas proporciones. Yo creo que aquí tenemos que asumir la responsabilidad, tanto nosotros como creadores de contenido, como la persona que lo está viendo, ¿no? Es decir, nosotros como creadores de contenido tenemos que asumir la responsabilidad de que estamos dando una información y pues esa información tiene que ser lo más verdadera posible, pero al fin y al cabo no va a ayudar a todo el mundo, por eso mismo, porque nadie es igual, ¿no? Entonces, también el consumidor debería de entender que lo que yo hago en mi entrenamiento no tiene que hacerlo él, básicamente porque yo estoy ajustando las variables de mi entrenamiento a mis variables y por lo tanto eso es como intentar copiar una receta con electrodomésticos diferentes, ¿no? Pues al final te vas a ver completamente diferente si tú te lo haces en tu casa con las mismas proporciones que el mío, porque igual tu horno calienta un poquito más rápido, porque yo qué sé, etcétera, ¿no? Entonces, pues si intentas hacer exactamente lo mismo que hago yo, que hace David, o que ves a cualquier persona, a cualquier divulgador, pues tienes que hacerlo desde un punto de vista de ser bastante cauto y sobre todo ver, o sea, no jugártela desde el principio, es decir, no coger y decir, vale, muy bien, pues entonces ahora voy a coger este ejercicio y lo voy a hacer tal cual lo hace esta persona y voy a ir a muerte. No, que seguramente estés cambiando por completo el estímulo, eso será un estímulo diferente a tu cuerpo y si vas muy a muerte, pues estarás aumentando el riesgo de lesión, porque estás cambiando por completo el entrenamiento. Entonces, pues yo lo que diría es que cualquier persona que se informe, que utilice todo eso para poder ser súper crítico con su entrenamiento y sobre todo que se cuestione mucho, oye, esto me puede servir, esto no me puede servir, pero lo más sencillo es coger a alguien que sepa sobre ello, a un entrenador, y que sea esa persona que tiene la formación suficiente la que determine y la que dirija tu entrenamiento, ¿no? Que diga, oye, pues si esta información, pues venga, la podemos aplicar en tu contexto o no. Entonces, bueno, pues obviamente, tanto, bueno,
obviamente tú también divulgas y creo que también te habrás visto en la situación en la que dices, no, pero es que a mí, y es como, claro, seguramente tú serás una parte de ese porcentaje de la población que esto no le va a venir bien, pero ya sea lo que sea desde que te puedo recomendar tomarte un kiwi, pero habrá gente que será alérgica al kiwi, entonces, ya, pero es que yo soy alérgico, ya, pero hay que entender que habrá gente que no se podrá tomar un kiwi, pero la mayor parte de la gente sí. Entonces, pues es un poco de esa forma. Sí, la verdad es que en este mundo yo siempre digo que en el mundo del entrenamiento, bueno, y de la nutrición también, la respuesta siempre sería un depende. Entonces aquí nadie pudiese Eso publicar es, nada porque depende claro, de muchas variables. totalmente. Álvaro, tú has mencionado en varias ocasiones lo que es el estímulo y me viene la duda de que si, primero te quería preguntar según lo que tú has observado, ¿no? En todo este tiempo de experiencia como entrenador también, ¿qué tan mal está entrenando el grueso de la población que asiste a un gimnasio? A nivel de técnicas, hablo. Yo te diría, o sea, yo te diría que la técnica es bastante mala en lo general, ¿vale? Pero también te diría que es algo que pasa bastante por encima, o que pasa entre comillas, sí, bueno, no se le suele dar mucha importancia por una sencilla razón. Porque al fin y al cabo, nuestro cuerpo es muy inteligente y nuestro cuerpo se adapta muy bien a todos los estímulos, ya le demos un estímulo muy bueno, un estímulo muy malo. Entonces, por eso mismo, pues vas a ir al gimnasio y vas a ver a gente que lleva durante 10 años entrenando, que hace las cosas increíblemente mal y que dices, ¿cómo puede ser que este cabrón o esta cabrona tenga un bíceps más grande que el mío, cuando yo llevo pues 2 años entrenando, haciendo las cosas increíblemente bien, y este tío hace los ejercicios pues a 50 repeticiones del fallo, no cuida para nada la técnica, mete unos empujes con la cadera que al final parece que está bailando una sevillana y dices, ¿y cómo puede ser? ¿No? Pues muy sencillo, porque al final el proceso tanto de hipertrofia como de pérdida de grasa es muy sencillo, es decir, cualquier persona sin ningún tipo de formación, si te da una tabla en la que te dice, oye, vete al parque y hazte 100 series o sea, 10 series de 10 repeticiones de dominadas, pues al principio vas a aumentar tu masa muscular, ya sea en los bíceps, ya sea en el dorsal, etcétera. Pero que eso se dé no significa que sea lo mejor que puedes hacer, o que sea lo mejor o lo mejor que lo que estés haciendo sea lo mejor, bueno, creo que se entiende, ¿no? Entonces, por esa sencilla razón, no se le suele dar tanta importancia, ¿no? Pero eso no significa que realmente la tenga, por lo que te comentaba antes, por una cuestión de eficiencia, es decir, que te garantices que lo que estás haciendo tiene sentido y te va a ayudar, y por una cuestión de reducir el riesgo de lesión. Entonces puede ser que por cuestiones de papeletas, de porcentaje, pues lleves haciendo la técnica de un ejercicio muy mal durante toda tu vida y nunca te hayas lesionado. Puede ser, hay miles de casos, miles de millones, porque somos miles de millones de personas, pero, pero bueno, pues hay gente que pues, más abierta de mente, más cerrada de mente, o gente que quiere invertir un poquito más de tiempo o de esfuerzo en poder mejorar su técnica, y habrá gente pues, que quieran hacerlo, es decir, cada uno es libre de hacerlo, lo que pasa es que también se tiene que tener a las consecuencias de que, oye, pues si no lo haces, el riesgo de lesión aumenta. Si lo haces, pues te va a ayudar. Pero bueno, como te comentaba, pues todos los caminos llevan a Roma. Si no lo hacen, también se puede poner fuerte. Pero esto es como coger y decir, oye, pues me quiero hacer un viaje de Madrid a Valencia. ¿Qué hago? ¿Me voy por la nacional y tardo 14 horas o me voy por la autopista? Si llegar vas a llegar. La única diferencia es, pues, cómo deficiente quieres ser en tu progreso. Álvaro, y tú has mencionado que, claro, digamos que en un mundo ideal sería pues que todo el mundo buscase un entrenador personal y que ese entrenador personal pues te guiara en la técnica del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos a la realidad, a la persona de a pie, pues seguramente entrena en su casa, entrena en la sala o si va al gimnasio, pues lo hace con mucho sacrificio y no se puede permitir un entrenador. ¿Qué alternativa tiene esa persona que no se puede permitir un entrenador personal? Pues yo diría que la formación. Es decir, al fin y al cabo, lo que tú, entre comillas, no puedas delegar, no significa que tengas que quitarte toda la responsabilidad, porque al fin y al cabo, si tú no delegas la responsabilidad en una persona, en este caso, pues asumiendo un coste o una inversión, no creo que sea un coste, es decir, no creo que un entrenador sea un gasto en ningún momento, sino que es una inversión. Pero obviamente pues habrá personas y hay muchas personas que encima ahora que las cosas están fatal, pues que no se vean en la situación económica de decir, pues oye, pues no puedo destinar nada porque no me salen las cuentas, ¿no? Pero eso no significa que entonces en ese momento nadie asuma la responsabilidad. Esa responsabilidad es tuya porque se supone que tú mismo, tú misma, estás determinando lo que estás haciendo con tu propio cuerpo. Entonces, esto es como un coche, ¿no? Si tú coges un coche que no tienes ni puta idea de conducir y el primer día sales a la autopista, pues igual no pasa nada. Pero si el tercer día
vas y te chocas, no puedes decir, joder, que es que fíjate, que es que la gente conduce como una loca. No, asume tu responsabilidad y te has chocado porque no tienes ni puta idea de conducir. Entonces, en este caso, si estás jugando con tu cuerpo, el cual no conoces y no sabes lo que puede llegar a ocurrir o lo que le estás dando, pues si luego te lesionas, tienes que asumir también tu responsabilidad. Entonces, yo considero que al fin y al cabo es mucho más interesante, o por lo menos a largo plazo, sobre todo mirando de esta forma a largo plazo, que las personas se formen para poder, no te voy a decir hacer la rutina perfecta, sino para poder aprender a entrenar, porque obviamente, pues un porcentaje muy, pero que muy pequeño de la población va a poder destinar dinero mes a mes, mes a mes, mes a mes durante toda su vida para tener un entrenador personal al lado, un entrenador online, me da exactamente igual, pero igual en un momento determinado sí que te ves con la capacidad como para decir, vale, pues me voy a formar para yo mismo aprender a entrenar. Seguramente te va a salir más barato, obviamente pues te va a conllevar un poquito más de tiempo porque tú tienes que asumir la responsabilidad de hacerte la formación, de aprender, de experimentar contigo mismo, de seguir una serie de pasos. Y obviamente seguramente no tenga la misma efectividad que contratar a un entrenador que ha pasado o por un grado superior o por una carrera, etcétera, etcétera, pero considero que todo el mundo debería saber hacerlo. Es decir, al igual que todo el mundo sabe cocinar o debería saber cocinar, pues todo el mundo debería saber cómo se hace un press de banca bien, porque se supone que lo va a estar haciendo toda la vida, por lo menos deberían entrenar durante toda la vida. Claro, entiendo de que si la responsabilidad no la puede asumir alguien más a quien le tienes que pagar, llámese entrenador personal, pues obviamente la tendrás que asumir tú tarde o temprano. Claro, la Eso realidad es. está en que generalmente sucede, no sucede eso, ese sería el caso ideal, ¿no? Que o pagas un entrenador o asumes la responsabilidad de formarte. Lo que sucede es que uno va al gimnasio y uno empieza a hacer lo que uno ve, lo que hace el de al lado. Entonces me lleva a la pregunta de si se puede llegar a tener un buen estímulo con una mala técnica, que en parte ya la 100%. has respondido, pero creo que 100%. Lo único que te va a conllevar más esfuerzo. Es decir, tú imagínate que te pones a hacer unas elevaciones laterales, ¿no? Y desde el primer momento, pues utilizas una muy mala técnica, porque flexionas mucho los codos, porque estás metiendo muchísimo impulso con la cadera. Pues entonces tú terminas la primera serie y dices, oh, pues tampoco he notado mucho los hombros. Bueno, pues venga, voy a hacer otra. Bueno, pues tampoco mucho, ¿no? Pero claro, obviamente si haces 10 series de esa forma, hombre, pues es muy raro que no notes un poco los hombros, ¿no? Es decir, que no se haya ido un poquito de estímulo. Pero la pregunta realmente es, claro, ¿tu objetivo es conseguir el estímulo a toda costa o es conseguir el estímulo haciendo las cosas bien? Porque igual haciendo única y exclusivamente 3 series en vez de 10, hubieras conseguido el mismo estímulo y sobre todo te hubieras fatigado menos, porque obviamente 10 series fatigan, ¿no? Entonces, por eso mismo, pues las rutinas de pecho, bíceps, que no tengo ningún tipo de, porque al final todos son herramientas en el entrenamiento, ¿no? Pero las rutinas, por ejemplo, míticas Wader que utilizan las personas, en las cuales, pues, las personas que empiezan al gimnasio, ¿no? Pues que meten 16 series, 20 series, 25 series por entrenamiento, claro que funcionan, pero me refiero, esto es como coger y decir, hombre, si yo voy a hacer tiro al plato y en vez de ponerme un perdigón en la pistola, me pones 700, hombre, pues muy raro tiene que ser que de 700 no le dé por muy malo que sea, ¿no? Por cuestiones de azar y de estadística, con 700 disparos igual alguno entra, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. La idea es que alguno entre o la idea es ser lo más efectivo posible y que de cada dos des uno. Pues esa se supone que debería ser la idea. Y luego también volviendo a un tema con respecto a lo de si una persona, porque también quiero pues que este podcast funcione también un poco, ¿no? Para hacer clic en todos aquellos que nos estén escuchando. Y quiero dejar claro algo bastante claro, y es que lo que ahora mismo no decidas hacer con tu cuerpo, seguramente lo tendrás que pagar más adelante. Es decir, si ahora mismo no decides, o sea, si decides no formarte para poder entrenar, si decides no delegar esa parte en una persona que te ayuda a día de hoy, lo más probable es que tengas que pagarlo el día de mañana y en una situación bastante peor. Es decir, pues porque te hayas lesionado, porque tengas que acudir a un fisioterapeuta, un traumatólogo, pues eso, pues porque al fin y al cabo, al igual que si no entrenas ahora, lo vas a pagar más adelante porque tendrás que entrenar, porque estarás enfermo, pues si entrenas ahora sin tener la información o haciendo las cosas mal, pues obviamente las probabilidades de que te lesiones van a ser mayor y la mayor parte de las veces se cumple. sí, yo realmente lo entendí a las malas porque pasé años haciendo press de banca sin sentir el estímulo en el pectoral y eso obviamente me llevó pues a tener lesiones en los hombros, lesiones en los codos, lo mismo me pasaba con las dominadas. Yo hacía dominadas y
el estímulo en el dorsal era como que el dorsal estaba allí, como que, hola, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es realmente el riesgo de mantener eso a largo plazo? Porque claro, yo pude haber seguido así, seguir haciendo un press de banca, sintiendo pues la carga en los hombros y no en el pectoral. Claro. Sí, 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 pero y de hecho también es algo que se suele normalizar mucho, es decir, entrenar con dolor no es algo normal y no se tiene que normalizar. Es como decir, pues yo qué sé, que no dormir por las noches es algo normal. No, tú tienes que dormir, ¿no? Pues al igual que cuando te mueves, la idea es no sentir dolor, pues en el caso de que algo duela. Otra cosa son molestias puntuales que obviamente pues todos tenemos, ¿no? Pues, yo qué sé, te levantas y dices, uy, pues mira, fíjate, me duele el tobillo. Pues yo qué sé, mañana te levantas y se te ha ido el dolor de tobillo. Pero una persona que tenga dolor crónico, que cada vez que haga entrenamiento de torso le duela el hombro, ahí pasa algo. Entonces, bueno, poco a poco. Es algo que tenemos que ir haciendo y que tenemos que ir educando poquito a poco. Y todavía queda obviamente mucho trabajo que hacer. Sí, que desgraciadamente hasta que no llegamos a ese punto de, no de no retorno, pero de que realmente entendemos la importancia que tiene, ¿no? Aprender a hacer el movimiento y realmente sentir el estímulo donde debería estarlo sintiendo, pues uno no cambia, uno no busca esas herramientas allí fuera como la que ofreces tú, de realmente aprender a hacer y a ejecutar el ejercicio. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es el riesgo de llevarse el ego al gym? Porque realmente muchas veces uno se va con el ego encima y claro, y mucho peor, porque muchas veces uno ni siquiera sin saber o no saber que tiene una buena técnica, uno empieza a cumplir con el famoso principio de la sobrecarga progresiva, a meter peso, peso y más peso. Entonces, ¿a qué te puede llevar esto realmente? O sea, ¿cuál sería el escenario más grave de esta situación que es lo más normal en un gimnasio Claro. a día de hoy? Pues obviamente sería la lesión, o sea, me refiero. El principal problema, y tampoco, o sea, el ego es un arma de doble filo, ¿no? Porque como tú dices, al fin y al cabo, si se utiliza medianamente bien y con cabeza, pues se puede conseguir mejorar mucho por esa parte de, oye, pues venga, quiero levantar un poquito más, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces no tenemos en cuenta qué es ese poquito más, ¿no? Porque vamos a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que tú mañana, pues que estás levantando 80 kilos en sentadilla, ¿no? Y de repente dices, venga, pues hoy quiero hacer las mismas repeticiones con 90, ¿no? Quieras o no, estás levantando un 10% más de carga. Pero también tienes que tener en cuenta cuáles son las articulaciones que están movilizando esa carga. Es decir, al final lo estás solventando el peso en una espalda, estás solventando el peso en una cadera, estás solventando el peso en una rodilla, tobillo, es decir, se reparte durante prácticamente todo tu cuerpo y encima estás ejerciendo fuerza con dos piernas, ¿no? Y al fin y al cabo tus piernas están acostumbradas de llevarte a los sitios durante todo el día, de solventar cada una pues la mitad de tu peso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese aumento de 10 kilos en una sentadilla igual no es tan notorio como si haces un aumento de 10 kilos, por ejemplo, en un press de banca. ¿Por qué? Pues porque un press de banca, es decir, tú, ¿cuánta carga crees que es la máxima que levantas en tu día a día con los brazos? Pues qué sé, una mochila, ¿no? Una Sí. mochila, una maleta, a no ser que se con una mudanza, pues realmente los brazos son extremidades que, por cuestiones de la evolución, pues antes cuando éramos monos, pues íbamos a cuatro patas y sí, solventaban carga, pero ahora están colgando, ¿no? Entonces, claro, de repente, una estructura que encima a nivel anatómico sabemos que ha perdido mucha estabilidad y que ha ganado mucha movilidad, por eso porque la necesitamos, en base a nuestro día a día de esta época que nos ha tocado vivir, pues de repente coges y le aumentas 10 kilos más, ¿no? Y eso supone seguramente un aumento no tan progresivo en ese ejercicio, el cual, por ejemplo, aumentaría más el riesgo de lesión que esos 10 kilos en una sentadilla. Entonces, haciendo las cosas desde un punto de vista de querer levantar más, está increíble, siempre y cuando entendamos cuánto más puedo jugarme levantar. En el sentido de que, pues eso, si voy a utilizar o voy a coger un cool de bíceps, pues igual intentar levantar 2 kilos más por cada brazo, pues en cada sesión, pues obviamente va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de que no puedes hacerlo. Pero bueno, un cool de bíceps no tiene, por ejemplo, el mismo riesgo que, por ejemplo, hacer una sentadilla, que a nivel técnico es mucho más complejo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo diría es que es mejor ir en cuarta y un poquito revolucionado que ir en quinta y reventar el motor. Entonces, yo lo dejaría ahí. Una buena,
analogía. Álvaro, ¿y en qué? Porque claro, yo creo que dentro del mundo en el que vive cada uno, yo creo que todos realmente que vamos y entrenamos, o sea en el gimnasio, o sea en casa, creemos que lo estamos haciendo bien, si no realmente no lo haríamos. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos para saber realmente que tenemos una buena técnica? Pues mira, yo lo que le diría a todo el mundo, es que se grabara. Y que se grabaran en el gimnasio y sobre todo también que los gimnasios empiecen a entender que la gente tiene que grabarse, porque de lo contrario se la están jugando mucho más. Es decir, tener a personas en un gimnasio que no tienen ni puta idea de entrenar es mucho más peligroso que tener a personas en un gimnasio que saben entrenar. Porque al fin y al cabo se supone que el gimnasio está para entrenar, ¿no? Entonces, incluso al gimnasio le sale mucho más rentable que la gente se lesione menos, porque se puede meter en menos problemas, ¿no? Entonces, lo primero es grabarte, lo primero es entender qué es lo que estás haciendo, porque si tú empiezas a entrenar, no tienes referencias de qué es lo que está pasando. Pero si tú te grabas y ves que cuando estás haciendo una sentadilla búlgara, unas zancadas, pues la rodilla se va hacia un lado, pues igual dices, oye, pues venga, voy a intentar que no se vaya durante la siguiente serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, cumplir un criterio que es muy sencillo y que creo que se va a entender muy bien, y es que se mueva lo que se tiene que mover. Por ejemplo, si estoy haciendo un curl de bíceps y se mueve todo y mi codo también, pues aquí hay un problema, porque se supone que el curl de bíceps es para mi bíceps que está en el codo. Entonces, si estoy inclinando el torso, si lo estoy rotando mucho, si estoy metiendo mucho impulso por parte de la cadera, etcétera, etcétera, pues son cosas que tengo que ir mejorando. Si hago una sentadilla y mis rodillas se van muy hacia adentro, si mi lumbar sube antes que, si mi cadera sube mucho antes que mi rodilla, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos un pequeño problema. Entonces tenemos que intentar pues, que el movimiento sea mucho más coordinado, etcétera, etcétera. Si estoy haciendo, por ejemplo, pues yo qué sé, un press de banca y se me suben mucho los hombros y tal y cual, y no tengo las estructuras, o sea, las articulaciones estables y se nota un movimiento fluido, etcétera, pues ahí hay un pequeño problema. Entonces, obviamente, cada ejercicio es un mundo, cada ejercicio dentro de cada persona es un mundo, pero la herramienta de grabarte es muy buena, sobre todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que quien más y quien menos, por mucho que no haya ido nunca al gimnasio, por cuestiones de supervivencia, si ve a alguien haciendo locuras entrenando, pues va a decir, oye, para mí que eso no está muy bien, ¿no? Pero cuando tú ves a alguien que está entrenando, por mucho que no tengas ni puta idea, ni el nombre del ejercicio, ni lo que quiere estimular, ni nada, y tú lo ves haciendo las cosas bien, dices, oye, pues mira, sinceramente a mí me parece que esa persona por lo menos tiene una buena técnica. No sé ni siquiera para lo que es, pero por lo menos se ve un movimiento fluido, estable, limpio, tal, ¿no? Entonces, obviamente, pues a partir de ahí, es decir, eso sería la base y a partir de ahí, pues habría que informarse, habría que entender qué es lo que pasa cuando pones un codo un poquito más abierto, un poquito más cerrado, y es ahí cuando entra, pues, la responsabilidad de cada uno o no de informarse y de saber qué es lo que está haciendo o de delegar ese trabajo a una persona externa, como en este caso puede ser un entrenador, y aprovechar, obviamente, pues si tienes un entrenador a que te explique las cosas. Es decir, también hay muchas personas que cuando cogen un entrenador pues se limitan única y exclusivamente a ejecutar, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, creo que es un problema y coño, ya que estás pagando un entrenador, pregúntale, oye, ¿y esto por qué estamos haciendo? Y de hecho también eso sería bastante interesante porque de esa forma te darías muchas veces cuenta de si tu entrenador realmente tiene idea de lo que está haciendo, que eso es otra cosa que también se ve, ¿no? Pues como te comentaba antes, ¿no? Si tú y yo nos hubiéramos quedado en la lista de ejercicios que nos mandan en nuestras formaciones, pues si nos preguntan, oye, ¿por qué el remo Gironda y no este remo? Y tú dices, pues hombre, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que ser críticos con nosotros mismos e intentar pues dar respuesta a todo lo que estamos haciendo, porque de lo contrario volvemos al mismo. No seremos entrenadores, no seremos atletas, no seremos personas que están entrenando, sino que seremos tarotistas porque estamos haciendo las cosas porque sí. Mira, Álvaro, de hecho nosotros a nuestros socios dentro del centro de entrenamiento online les exigimos que se graben, porque es que muchas veces únicamente con el hecho de grabarte y verte en vídeo desde otro ángulo, que no es lo mismo que te veas en el espejo, ya te da pistas de lo que estás haciendo mal. Y justamente lo que tú comentas, te das cuenta de repente que hay cosas que se están moviendo y no se deberían mover. Entonces, Eso es. es interesante lo que tú comentas, que con el simple hecho de grabarte y luego ver el vídeo, pues ya puedes ir viendo cuáles son esos pequeños fallos que puedes tener y luego ya pues obviamente compararte o formarte o asesorarte con algún profesional que te pueda ayudar. Yo te quería preguntar si tú crees que la gente tiene que aprender a entrenar o realmente tienen que aprender es a moverse. Yo creo que ambos. Es decir, obviamente lo primero es aprender a moverte y después es moverte muy bien, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con ese criterio y esa pirámide que hemos dicho, ¿no?
Y eso, por ejemplo, es algo que ocurre en muchas cosas. Es decir, desde el típico ejemplo de mañana salgo a correr, hace 8 años que no corrías y de hecho a tu cuerpo se le ha olvidado correr. Entonces, lo que se supone que estás haciendo, que es pues, ir un poco rápido, tú piensas que es correr, pero realmente es ir un poco rápido, punto y final, ¿no? Entonces, al igual que para cada cosa que hacemos, pues hay un funcionamiento, ¿no? Y para, pues yo qué sé, tú te coges una taladradora y viene con un libro de instrucciones, pues cada cosa que quieres hacer con tu cuerpo debería venir con un libro de instrucciones, que en este caso es esa información. Entonces, pues primero la gente tiene que aprender que tiene que llevar obviamente un estilo de vida saludable, tiene que moverse y que tiene que moverse de muchas formas. Es decir, esto por ejemplo es algo que muchas veces los profesionales criticamos un poquito, pero también, bueno, pues cada persona tiene su contexto, pero una persona que va a entrenar 4 días a la semana, 1 hora al gimnasio y que luego no se mueve, no es una persona activa, es una persona sedentaria que entrena. Punto y final. No es alguien que, no, es que yo voy una vez al gimnasio cada 2 días. Bueno, pues ya está. Entrenas, pero no mueves el culo. Entonces tenemos que intentar cumplir con un criterio y un estilo de vida saludable y obviamente después aprender a entrenar, pero porque al fin y al cabo es algo que al igual que se supone que deberíamos aprender a comer o debemos aprender a cocinar, y creo que hay muy pocas personas que como por lo menos saben hacer un filete, pues en este caso tampoco vamos a pedir que la gente sepa, pues yo qué sé, qué porcentaje de fatiga se acumula cuando haces un clúster de 3 bloques según el último estudio. Eso es algo que nadie debería saber más allá que un entrenador y sobre todo que a nadie más le va a interesar que como a nosotros, pero sí que deberían saber, pues oye, cuáles son los principios del entrenamiento, es decir, pues de vez en cuando varía un poco el estímulo, intentan, pero siempre que varíes el estímulo que sea, pues oye, yendo poquito a poco, no de repente cojas un ejercicio y lo cambias por completo e intentes volver a levantar el mismo peso. Entonces hay ciertos criterios que son muy sencillos que la gente debería saber para poder hacer las cosas con un poco de cabeza y eso no significa que dejen de ser efectivos. Seguirán siendo efectivos, obviamente será mucho más efectivo si delegas ese trabajo, si te formas mucho más, pero por lo menos hacer las cosas con seguridad, ¿no? De hecho, mira, si me permites, voy a hacer una cosa porque habrá seguramente un montón de gente que nos esté escuchando y en el caso de que seas una persona que, pues, que no sepas muy bien cómo orientar tu rutina, etcétera, etcétera, me apetece que todo el mundo que esté aquí, pues si pase por el podcast, pues darle un pequeño regalito y es una rutina de entrenamiento, que son 4 días, torso-pierna, que ya está predefinida. Obviamente es una estructura general, pero si esto se quedara ahí, pues sería un poco puta mierda. Entonces lo que hicimos es que cuando os la descarguéis vais a recibir una serie de emails en los cuales se os va a informar de cómo tenéis que ajustar esas variables o entender esa rutina para poder ajustarla a vuestro contexto. Desde el orden de los ejercicios, desde los diferentes criterios que tenéis que tener en cuenta para poder coger esa estructura y poder llevarlo un poquito más en el tiempo y sacar el máximo partido, etcétera. Así que, pues nada, pues ahí os la dejaremos en la descripción y a disfrutar. Vale, dejaremos el link, el enlace por la descripción. Y yo te lo preguntaba, Álvaro, porque yo lo que suelo ver, sobre todo ahora, me imagino potenciado también por el tema del confinamiento, es que un niño tú lo pones a correr o a jugar algún deporte y no sabe realmente cómo moverse. Entonces, claro, eso termina, obviamente en algún momento serán adultos que luego irán a un gimnasio y si de entrada no te has sabido mover a lo largo de tu día, en el día a día, porque realmente lo veo, uno lo experimenta en las calles, ves como la gente no sabe ni siquiera caminar. Entonces luego, claro, ¿cómo lo pones a hacer y le explicas una sentadilla si realmente no sabes la base que sería el movimiento diario? De hecho, mira, por ejemplo, yo, o sea, yo he sido monitor de diferentes deportes en niños pequeñitos y yo alucinaba porque cada año ibas viendo cómo los niños cada vez tenían menos idea de moverse, porque eran más sedentarios y porque había niños que literalmente corrían con las manos arriba. Y tú decías, ¿pero por qué? ¿En Si es que serio? no tiene ningún tipo, te lo juro, niños corriendo con las manos arriba así. Y tú decías, ¿pero por qué corres con las manos así? Pero baja las manos, ¿no? Y ve tranquilamente. Y corrían, iban corriendo así, con las manos así. Y tú decías, entonces, incluso es algo que es tan sencillo como eso, es algo que, por una parte, porque, entre comillas, bueno, nadie nos enseña a correr, ¿no? Es decir, es por mero descubrimiento, por el mero hecho de que tú lo vas haciendo. Entonces llega un momento en el que dices, coño, pues si pongo las manos aquí abajo, pues corro un poco más rápido, por lo que sea, ¿no? Pues con una persona debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, cualquier entrenador o cualquier persona, bueno, sobre todo vamos a hablar a nivel de entrenamiento, porque para que los entrenadores, o por lo menos incluso si hay alguien que no está escuchando que tiene un entrenador, pues oye, que entienda qué es lo que se supone que debería estar pasando, pues debería no solo hablar de ejecución,
sino hablar de por qué esa ejecución. Es decir, cualquier tipo de metodología, por así decirlo, que sea única y exclusivamente de ejecutar, pues va a ser mucho menos efectiva que una metodología donde esa persona entienda qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, pues obviamente alguien que tenga una experiencia deportiva previa va a tener muchísima mayor facilidad para poder, pues, realizar una buena técnica, incluso también hasta a nivel de, por ejemplo, programación del entrenamiento. Para que te hagas una idea, yo tengo atletas que son, bueno, ahora mismo, por ejemplo, tengo un atleta que es triatleta, que está haciendo 30 series de pierna a la semana por una sencilla razón. Porque claro, un triatleta, ¿cuánto volumen de entrenamiento tiene que tolerar en su deporte? O ha tenido que tolerar. Entonces, su capacidad fisiológicas de poder tolerar esas cargas son muchísimo mayores. Entonces, para conseguir el mismo estímulo, por así decirlo, igual esa persona necesita 30 series, pero una persona que es sedentaria, que no ha hecho nada nunca, igual necesita 10 series. Entonces, por eso mismo, comento que es algo bastante complicado el tema de la programación, el tema de la técnica de los ejercicios, y para eso debería haber un entrenador, pero 100% tenemos que intentar que todo el mundo entienda qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y en el caso de personas que sean sedentarias, poner mucho más énfasis aún porque es donde más trabajo hace. Hace falta, vaya. Álvaro, has hablado de personas sedentarias y yo te quisiera preguntar que en un mundo ideal, una persona que en su vida ha olido una pesa, ¿qué debería realmente hacer para empezar a entrenar cuando bueno, quiere empezar a entrenar fuerza en un gimnasio o en su casa, pero en su vida ni siquiera ha olido una pesa? ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías que hiciera a esa persona? ¿O Pues por dónde empezar? yo le recomendaría que tuviera muy claras cuáles son las expectativas. Es decir, eh, ponerte un objetivo de ir a entrenar todos los días 1 hora es un objetivo que nadie cumple. Ponerte un objetivo de perder 15 kilos en 2 meses es un objetivo que nadie cumple. Entonces, entender que llevas toda tu vida sin tocar una pesa y que entras en un proceso en el cual, como cualquier otro, conlleva tiempo. Y que 1 es mejor que 0 y que entrenar 15 días, o sea, 15 minutos en tu casa es mucho más efectivo que ir una semana durante 7 días, acabar hasta los cojones y no volver a tocar una pesa durante toda tu vida. Entonces, empezar con 15 minutos, pues yo qué sé, ¿te gusta correr? Genial, no te preocupes, vete al gimnasio, corre lo que sea que necesites, obviamente, pues no te pongas aquí a hacer una maratón, ¿sabes? Pues yo qué sé, corre tus 15 minutitos, tus 20 minutitos, cánsate un poquito y venga, pues te vas a las máquinas, le dices al monitor que cómo se hace y te haces una serie de cada máquina, una serie, ya está. Y a partir de ahí, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues vas creando un hábito, porque al fin y al cabo todo esto es de un hábito y sobre todo hay gente que, entre comillas, se fuerza a hacer algo que no le mola. Para que te hagas una idea. Yo tengo atletas que directamente están entrenando 2 días a la semana, pero y están entrenando a fuerza pues 2 días a la semana durante media hora haciendo circuitos, pero que están apuntados a baile, a salsa, a lo que sea. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que les mantiene activos y que el entrenamiento de fuerza lo utilizamos con un medio, digamos, de salud. Sabemos perfectamente que si su objetivo sería salir en culturismo y ser el número 1, eso no es consecuente con su objetivo. Pero el objetivo de ahora es ser una persona activa, ser una persona saludable, mantenerse en un porcentaje graso saludable y entrenar y disfrutar de lo que se está haciendo. Entonces, cada persona tiene que ser consecuente con sus expectativas. Entonces, si llevas durante 30 años o durante 20 años sin entrenar y te pones el objetivo de tener un cuerpo lo más parecido a esa top model que se dedica única y exclusivamente a entrenar, a comer y a descansar por y para su cuerpo, y tú curas 8 horas, después te vas a la universidad o te vas a hacerte tu curso de lo que sea, tienes a los niños, tienes que hacer las comidas, los no sé cuántos, pues asume que tu contexto no es el adecuado como para conseguir eso. Entonces asúmelo desde el principio y mira a ver qué es lo que puedes hacer con lo que tienes. Porque de lo contrario, la probabilidad de que no aciertes o de que falles es mucho mayor. Entonces, tanto esa parte de expectativas como que intenten cuadrar el entrenamiento en su vida, no cuadrar su vida al entrenamiento. Porque eso es algo que pasa mogollón, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Es decir, pues de repente coges y te pones con un objetivo tal y cual y no sé qué, y te vuelves súper cerrado, ¿no? No, porque ahora tengo que comer determinadas cosas, estoy con mi objetivo a tope, entonces cuando salgo con los colegas, hombre, no, ¿cómo voy a comer esto tal y cual? Porque ¿cómo me voy a tomar una cervecita de vez en cuando si esto no lo hace nadie, ¿no? Porque si tu objetivo es estar súper fuerte, no te puedes tomar una cerveza, ¿no? Y luego te das cuenta de que llevas un año así,
te podías haber tomado una cerveza o incluso hasta dos, no hubiera pasado absolutamente nada y hubieras disfrutado muchísimo más seguramente del proceso y no habrías acabado tan quemado. Entonces, el tema de las expectativas creo que es lo primero que cada persona debería de preguntarse para poder cumplir con lo que hemos dicho antes de la pirámide, que era la base de la base de la base, que es la adherencia. Es que si tú empiezas en un proceso que no va de acuerdo o que está concorde a las cosas que, digamos, al contexto que tú tienes, pues obviamente eso no va a funcionar. Yo creo que tener expectativas realistas es fundamental, porque la gente se pone expectativas irreales y luego, claro, eso lleva a la frustración tarde o temprano y la frustración pues lleva al abandono. Eso De es. eso no hay duda. Álvaro, ¿es mejor entrenar mal a no entrenar? Hombre, mmm, yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Es decir, pero claro, la pregunta del millón es ¿en qué escala de mal? ¿Sabes? Es decir, entrenas mal es, oye, pues yo qué sé, tampoco tengo muy bien no tengo muy claro lo que estoy haciendo, voy y me hago 2 o 3 series al circuito de máquinas y ya está. O hago todo sin ningún tipo de sentido, intento levantar lo máximo posible a costa de lo que sea, no llevo ningún tipo de cuantificación, me da exactamente igual y siempre me pongo a hacer 20 series de cada ejercicio. Pues obviamente hay una escala de grises que, bueno, podría tolerarse. Es decir, pues obviamente yo, de hecho, eso es algo que también incluso los propios entrenadores, cuando yo formo a entrenadores, les digo, ¿no? Y es, oye, todo esto que estamos viendo ahora está muy bien, pero seguramente habrá gente con la que no lo podéis utilizar. Es decir, que la programación del entrenamiento más efectiva para hipertrofia sea que una sesión tiene que durar en base a lo que estamos hablando. Te pones a echar cuentas y dices, no sé cuántas series, no sé cuántos ejercicios, estoy igual, a tanto por minuto, a tantos minutos de descanso y tanto que está haciendo, hostia, pues esta serie increíblemente efectiva según la ciencia me duran 2 horas. Claro, es que el 80% de tus clientes solo tienen 1 hora para entrenar. Entonces vas a tener que hacer lo mejor posible con lo que tienes. Entonces, pues hay veces en las cuales pues, nos tenemos que quedar en un nivel de efectividad de un 6 porque es lo que tenemos y nos tenemos que conformar con eso. Y poco a poco, pues en el caso de que haya un poquito más de margen, pues intentar mejorarlo. Pero dentro de esa escala de grises, pues intentaría que sea lo menos mal posible. ¿Crees que la técnica, bueno, ya tú tienes muchísimo tiempo trabajando con el tema de biomecánica y tal, pero crees que la técnica es algo que nunca se deja de trabajar, que siempre hay algo más, ese pequeño detalle, o eres tú de repente que te has obsesionado con eso, o Pues realmente mira, es así? es bastante curioso porque cuando tú hablas con un halterófilo, que es una persona que lleva, un halterófilo, te hablo de élite, es decir, estamos hablando de personas alto rendimiento, ¿no? Cuando tú hablas o incluso tú ves estudios con halterófilos de alto rendimiento, te das cuenta de que no hacen 2 arrancadas o dos cargadas seguidas iguales. Son personas que llevan durante toda su vida haciendo exactamente lo mismo. Entonces, obviamente no quiero dar el mensaje de que todos tenemos que intentar hacer la mejor técnica del mundo y que tienen que ser todas las repeticiones iguales, pero si lo que queremos es, volvemos a lo mismo, cumplir con ese criterio, digamos, de eficiencia y de seguridad, yo bajo mi punto de vista sí que lo haría. Y para ello, como cualquier cosa, es cuestión de aprendizaje. Y al igual que aprender un idioma, pues, no puedes pretender hablar un idioma en cuestión de 2 semanas, ¿no? Yendo 2 veces a la escuela de idiomas, pues tampoco puedes pretender dominar técnicamente un ejercicio entrenando 2 veces a la semana y dominarlo en 2 meses. ¿Por qué? Pues porque si te das cuenta, solo lo has hecho 16 veces. En 16 veces nadie maneja bien un ejercicio. Es imposible y sobre todo con la cantidad de variables que afectan. Entonces, por eso mismo yo soy partidario de intentar mantener lo máximo posible un ejercicio, porque es lo que nos va a permitir poder hacernos muy buenos en él. Y que por muy buenos que seamos, por ejemplo, si tú ahora mismo coges a alguien, cogemos a un halterófilo, ¿no? Que es alguien que maneja las barras increíblemente bien y hace unos levantamientos muy buenos. Vale, pues tú a ese halterófilo le pones a hacer ahora mismo, por mucho que esté utilizando la misma barra y los mismos discos, le pones a hacer un press de banca y seguramente ese ejercicio sea nuevo para él, por muy bueno que sean otros ejercicios, porque cada ejercicio conlleva pues, una tarea motriz, una serie de esquemas corporales que tienen que tener, una serie de, pues, de propiocepción, es decir, de entender dónde está cada articulación, cada punto, etcétera, en el espacio y cómo se tiene que mover. Entonces, por muy especializado que estés en un ejercicio, cada vez que cambies, pues también tienes que darle cierto tiempo para maximizarlo. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí entra un poco otra vez en juego hasta qué punto con cada persona hasta qué punto cada persona le interesa llevar al extremo esa especie, digamos, de maximización de esa técnica, pero sí que considero que, aunque
el 90% de las personas que van al gimnasio no tienen que ser profesionales de la técnica de un ejercicio, sí que se tienen que cumplir esos criterios. Y para ello, obviamente, bajo mi punto de vista, no es para nada suficiente 2 meses con un ejercicio. Sí, la verdad es que hay que entender eso, ¿no? Que también que todo toma su tiempo. Yo creo que esto también es un poco como puede ser en el tenis. O sea, Nadal nunca ha dejado de entrenar y nunca ha dejado de trabajar la técnica de sus movimientos o de buscar algo más. O sea, yo creo que siempre hay como ese pequeño margen de mejora y lo que tú decías, por ejemplo, en el caso del mismo Nadal, un golpe no va a ser igual al otro. Siempre hay algo que cambia. Y Álvaro, ya para terminar, esta pregunta se le hice a Nerea, que fue campeona de España y campeona del mundo en culturismo natural. Y yo le preguntaba a Nerea en la entrevista de qué era lo que diferenciaba, porque claro, cuando hablas con ella, cuando hablas con una persona que ha llegado a ese nivel, te das cuenta de que no hay mucha diferencia entre cómo entrena ella a cómo debería entrenar una persona en el gimnasio. Entonces ahora te traslado esa pregunta a ti y te pregunto que si crees que lo que diferencia realmente a un cuerpo de ese nivel como el de ella, de una persona que entrena en el gimnasio, si la diferencia pudiese estar realmente en el estímulo y en la técnica. Porque de hecho ella hablaba algo sobre las series basura. Ella dice que la mayoría de las personas en el gimnasio está metiendo series basura, series que no son efectivas. ¿Crees que allí pudiese estar la diferencia o dónde pudiese estar la diferencia? Al final, o sea, es una pregunta muy complicada porque con tantas variables que afectan al entrenamiento es muy difícil determinar si una es la que marca la diferencia, etcétera. Pero desde luego que estoy súper seguro que dos personas que estén exactamente en el mismo contexto, haciendo exactamente lo mismo y que uno maneje bien técnicamente un ejercicio a otro, los niveles o sea, va a conllevar una diferencia obviamente significativa y sustancial, básicamente porque una persona estará haciendo las cosas bien y la otra persona estará sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la técnica, por eso mismo es lo que te comentaba, que bajo mi punto de vista es algo clave, porque es lo que realmente te va a permitir llevar esas series que se supone que tú estás programando y que lo que tú estás escribiendo en el papel se dé en tu cuerpo, ¿no? Es la principal vía. Otra cosa es después la carga que elijas, el número de series que decidas hacer en base a 1000 cosas, pero si no controlas la técnica, es pues básicamente como si tuvieras una escopeta que en vez de estar así directa, pues está así. Entonces, pues realmente hacia dónde estás disparando, ¿no? Entonces, la mira pone que está yendo hacia un lado, pero realmente está disparando hacia otro lado. Entonces, pues dependiendo de lo cerca o de lo lejos que estés de ese objetivo, pues vas a conseguirlo antes. Entonces, de hecho, por ejemplo, desde hace cuestión de 2 o 3 años, eh, por lo menos he visto que en el ámbito del culturismo cada vez se le da más importancia a esta parte. Y después, por ejemplo, a gente como Ruth Diesel, que es uno de los tops, por ejemplo, de los Mister Olympias, que digamos, el trabajo técnico que tienen detrás es increíble, cada vez se le da mucho más importancia a la parte de la selección de los ejercicios, cada vez se le da mucho más importancia a la parte de los perfiles de resistencia, cada vez se le da mucho más importancia a la parte de elegir una máquina adecuada, por una sencilla razón, porque cuando realmente te juegas una medalla, todo afecta y cada vez nos damos cuenta de que programar sin entender qué es lo que está haciendo o cómo ese ejercicio está retando tu músculo en diferentes partes, etcétera, etcétera, pues no tiene sentido. Entonces, lo primero es qué es lo que estás haciendo y después es cuántas veces tienes que hacer eso. Claro, que al final yo lo veo desde el punto de vista que si tienes una buena técnica, puedes tener realmente un estímulo óptimo y realmente ese estímulo óptimo es lo que te va a llevar a que una serie sea efectiva. De lo contrario, si no tienes esa base, ya de qué te sirve apostar por un mejor ejercicio que otro, por las curvas de resistencia. O sea, ya si te empiezas a fijar en ese resto de variables y no tienes la base de la que tú mencionas, que es la técnica, pues de poco te servirá. Álvaro, de Y verdad, de hecho dime. incluso, no, ya para terminar, lo que te comentaba es que incluso la gente le está empezando a dar tanta importancia por una sencilla razón, porque si tú una serie la haces con muy buena técnica, obviamente el estímulo que consigues por serie es mayor, por tanto el número de series que tienes que realizar para poder cumplir con ese estímulo que necesitas en cada sesión para poder mejorar y para poder adaptarte, pues va a ser menor. Entonces, por ejemplo, una persona, volvemos al mismo caso, ¿no? Nerea, por ejemplo, que comentaba lo del junk volume, lo del volumen basura, si una persona se centra en hacer muy bien esa técnica, seguramente tenga que hacer menos volumen aún.
Entonces, para alguien que, pues por ejemplo, en una puesta a punto a nivel de culturismo, que tiene una disponibilidad energética muy bajita porque tiene muy poquitas calorías y que su nivel o su capacidad de recuperación está tan mermada, le interesa que su entrenamiento sea lo más efectivo posible para asumir la menor fatiga posible. Entonces, obviamente, la técnica es el pilar número uno por el cual, el cual se tendría que ajustar para poder reducir toda esa fatiga y que el estímulo sea el mayor posible dentro de pues, la fatiga que se vaya a acumular en el ejercicio, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, yo por mi parte, yo ya. Álvaro, de verdad que ha sido increíble haber pasado casi una hora hablando únicamente de técnica, pero entendiendo de que es la base de todo entrenamiento y que de realmente todo lo demás que vemos en las redes sociales, ese montón de variables, principios, etcétera, dependen de esa base, justamente de la técnica del entrenamiento. De verdad que te agradezco enormemente que hayas aceptado en primera instancia esa invitación, de que luego un poquito de insistencia, porque me tocó un poquito insistir, sé que pues estaba bastante ocupado, pero bueno, al final te tengo aquí y la entrevista ha quedado brutal. Y nada, quiero que seas tú mismo quien se despida y quien nos recuerde dónde te pueden seguir para seguir aprendiendo de Álvaro. Pues muchas gracias a ti, tío, lo primero. Y que sepas, bueno, que me he sentido súper cómodo y que de verdad que las preguntas han sido más que acertadas, porque al fin y al cabo, pues bueno, si no hay buenas preguntas, tampoco damos para una hora de hablar de lo mismo, así que creo que hemos tocado muy bien todos los palos, digamos, que están relacionados con la técnica, con el tema de la prevención de lesión, con el tema de cómo maximizar el estímulo, etcétera. Y pues poquito más, pues a todas las personas que quieran pues, saber un poquito más acerca pues, de biomecánica y tal, pues bueno, pues me pueden seguir en redes sociales, tanto en mi cuenta que es Álvaro Trainer, Álvaro con 2 os _trainer, u otra cuenta en la que hablo un poquito más acerca de biomecánica, que es @experto biomecánica. Y en el caso de que ya quieran venirse a Revísima y invertir un poquito en formación, pues bueno, no sé cuándo estarán escuchando esto, pero vaya, que o bien, bueno, tengo un libro que se llama Biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, que aunque el título suena así como muy, hostia, esto es súper científico, súper técnico, no os preocupéis porque está escrito para que todo el mundo lo pueda entender de una forma súper sencilla. Y de hecho también os lo vais a pasar bastante bien leyéndolo, porque digamos, es un libro distendido sobre algo que es, entre comillas, bastante complejo como la biomecánica. Y ahí hablamos pues, sobre cómo seleccionar los mejores ejercicios, cómo analizar biomecánicamente un ejercicio, qué criterios, según pues, toda esta parte a nivel de biomecánica, tenemos que tener en cuenta a la hora de programar nuestro entrenamiento. Y bueno, pues eso también en el caso de que, bueno, te voy a pedir el favorcillo de que también dejemos el link aquí abajo para todos los que quieran saber un poquito más del libro. Y dependiendo de cuándo salga la entrevista, pues o bien ya estará disponible, es decir, una vez que lo cojáis ya os llegará a casa, o bien quedarán unos pequeños días para poder sacarlo. Y bueno, independientemente de eso, lo veréis en la web, si ya está disponible, si no, y poquito más. Y ya estaría. Y yo encantadísimo de estar aquí. Nada, Álvaro, de verdad que gracias, esperando también ese libro y bueno, y recordar que van a tener debajo en la descripción el enlace también para la rutina que has comentado antes. Así que nada, Álvaro, de verdad que muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, un gusto haberte tenido por aquí y me Igualmente, tío. despido. Muchas gracias a ti.